Bienvenidos al resumen de Intensamente 2. La historia cuenta que inicia en la etapa de la adolescencia de Riley, mostrándonos cómo desde la primera película, Alegría entendió que ninguna emoción es negativa, que siempre está bien experimentar todas las emociones. Dándonos la enseñanza con los pensamientos centrales, los cuales son muy importantes ya que estos forman la personalidad y valores de Riley. Al final de la primera película vimos algo vital en la vida de Riley que fue tener pensamientos con dos emociones juntas. Esto se puede interpretar como un paso más en la madurez porque al crecer de cierta manera, nuestros pensamientos y emociones se vuelven mucho más complejos. Esto es lo que necesitamos como base para entender otras cosas de Intensamente 2. En Intensamente 2 se nos da introducción a algo llamado el sistema de creencias, donde vemos que al llevar algún pensamiento allí, se van formando creencias que tenemos de nosotros mismos representadas como raíces que nos lleva hasta un sistema parecido al de los pensamientos centrales, pero esta vez mucho más complejos. Una frase de estas creencias es lo que nos dice cómo es esa persona. En el caso de Riley es, soy una buena persona, debido a los recuerdos positivos que ha puesto Alegría allí, dentro para llegar a formar estas creencias e identidad, mostrándonos cómo al ayudar a una amiga, en ese momento se activa este sistema de creencias enseñando que en efecto, es una buena persona. Sin embargo notamos que Alegría no pone pensamientos negativos, según ella para ayudar a Riley, y aunque las intenciones de Alegría son buenas, realmente pues esto no es así, porque tomando un ejemplo. En el juego de hockey, Riley comete un error el cual creó un pensamiento sobre eso, pero lo desterraron para que ella no se sintiera mal, sin embargo esto haría que no reflexione sobre su error y podría volver a cometerlo en un futuro. Pero necesitan que Riley esté tranquila porque la entrenadora de las Firehawks la eligió a ella para entrenar en un campamento de hockey para intentar tener un lugar en el equipo. En este punto es cuando el botón de pubertad se activa y llegan obreros mentaleros a remodelar el cuartel general, junto a la consola para los nuevos cambios de Riley y sus nuevas emociones. Aquí es cuando nos presentan a ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. Aquí es cuando podemos pensar que Alegría de cierta manera fue responsable de que ansiedad llegara a una edad algo temprana para Riley. Al siempre querer mantenerla feliz pero sobre todo no decepcionar a sus papás, esto haría que se sintiera con más presión de la normal que debería sentir una niña de su edad atendiendo menos dificultades y responsabilidades después de que las emociones se presentaran. Ansiedad le dice a Alegría que Riley necesita emociones más complejas que las 5 emociones principales, entonces Ansiedad se deshace de lo que vendría siendo el árbol de las creencias de Riley, enviándolo a lo más profundo de la mente para crear uno nuevo y adaptarse a lo que posiblemente puede pasar en la secundaria. Porque el futuro es incierto, ya que nos revelan que las amigas de Riley ya no estarán con ella. Una vez llegando al campamento de hockey, Riley toma la decisión de dejar a sus amigas a pesar de haberles hecho la promesa de estar en el mismo equipo. Pero al perder sus creencias decide irse al equipo de las Firehawks y no solo eso. Esto hace que Ansiedad comience a crear un nuevo sistema de creencias adaptado al ambiente social al que están presentes y que podrían estar presentes, haciendo que Riley empiece a negar sus propios gustos como los musicales al no decir su grupo favorito para agradarles a las demás. También empieza a caminar como ellas, para que la acepten, o sea que la nueva identidad de Riley tiene que agradar a las chicas del equipo. Es por eso que se intenta evitar la verdadera identidad y gustos de Riley, por eso más adelante en la película el sistema de creencias de Riley se forma de una manera de insuficiencia. Ahora desde la perspectiva de lo que está sucediendo con Alegría y las demás emociones, viajan por la memoria a largo plazo hasta llegar a Imaginalandia para descubrir que se está usando la imaginación de Riley en su contra, para crear y proyectar escenarios ficticios de los posibles resultados del partido que se va a jugar el último día del campamento. Esto, como saben, es una de las funciones principales de la ansiedad. El crear cosas que aún no suceden, pero evidentemente sientes miedo y pánico por algo que no estás seguro de que va a pasar pero lo tienes presente en tu mente.
Alegría logra detener las proyecciones de escenarios ficticios de ansiedad y siguen en busca del árbol de creencias junto a las demás emociones, mientras que en el cuartel general se continúan formando las nuevas creencias de Riley, mismas que han hecho cambios bastante significativos en ella, como entrar a la oficina de la entrenadora sin permiso y de noche, sabiendo que eso está mal, para revisar su libreta para ver si estará dentro del equipo, pero después de leerla se da cuenta de que esto no es así. Para finalizar, en el tercer acto de la película las emociones principales logran recuperar el árbol de creencias de Riley en la parte más alta de una montaña llena de pensamientos negativos que Alegría desechó dándose cuenta que esa acción con esos pensamientos no era correcta, por lo mismo que comentamos anteriormente sobre que al no reflexionar lo que pasó en esos momentos podría cometer errores iguales en el futuro, y fue lo que pasó en el partido de hockey. Ese error que tuvo fue la causa para que la expulsaran durante 2 minutos del partido, provocando que Ansiedad tratara de arreglarlo, pero solo logró causar un ataque de pánico a Riley. Unos momentos después las emociones principales logran llegar al cuartel general con una avalancha formada por los pensamientos negativos, donde estos mismos caen en el sistema de creencias de Riley, empezando a formar nuevas creencias. Una vez que Alegría hace reflexionar a Ansiedad y Riley logra calmarse después del ataque de pánico que tuvo, se formó un árbol de creencias completamente nuevo, el cual implementa todas las emociones de Riley a la vez que su identidad se vuelve mucho más compleja y única, dando a entender que logró entrar a una nueva etapa en su vida, iniciando su adolescencia, donde su personalidad se va a ir desarrollando mucho más. Varias de las frases que se escuchan en su nuevo árbol de creencias son: soy buena amiga, soy egoísta, soy amable y no soy tan buena. Con esto vemos que conforme crecemos nos enfrentamos a muchos cambios en nuestra personalidad. Intentamos adaptarnos a entornos nuevos con gente nueva, y aunque tengamos miedo de enfrentarnos a varias situaciones hay que lograr salir adelante, pero sobre todo que no nos afecte emocionalmente. Esta segunda película nos deja un mensaje muy similar al de la primera película, sobre que todas las emociones son buenas para nosotros y no es bueno dejar a algunas de lado. Hasta aquí finalizamos este resumen y reflexión de Intensamente 2. Si te gustó el video, suscríbete y déjame tus comentarios y like. Nos vemos en el próximo resumen.